podríamos hacer así, siempre en el mismo horario, si les parece. Pero bueno, se ponen de acuerdo ustedes y me avisan en el Classroom y ya lo organizamos. Igual, tipo, no, Bueno, sí, nosotros no podemos, acá somos re pocas personas, pero ahora en el grupo después de la clase nosotros hablamos y decidimos si le avisamos a usted. claro, claro, perfecto, perfecto. ¿Vieron? Sí, por ahora yo tengo 13, ¿no? Ustedes son, ¿cuántos son? Como 30 o 20 y pico largos, ¿no? Acuérdense, 21. Ujú, claro, claro. Acuérdense que yo voy, no tomo lista yo, pero hago captura de pantalla y veo quiénes están y después anoto, porque es importante después para la valoración de la materia. No va a ser lo mismo los que están siempre, todos los martes, que alguno que no está nunca, ¿no? Pero bueno, igual todavía falta, es temprano, así que seguramente algún compañero más va a sumarse. Bueno, vamos a arrancar con segundo año, con algunos temitas. Eh, Habíamos puesto hoy la expansión ultramarina, eh, que se refiere obviamente a la expansión que tuvieron las dos grandes potencias europeas, que fueron España y Portugal, en el siglo XV. ¿Mm? ¿Alguno vio algo? Porque como fue el año pasado tan raro, ¿vieron algo de este tema? ¿No vieron nada? No sé Sí. si... La expansión No, no. ultramarina sí vimos, pero no me acuerdo con certeza ciertos puntos. Bueno, bueno, vamos a hacer hoy un repasito. Recuerden, yo repito 20 veces lo mismo, pues se fueron sumando compañeros. Eh, Esto es para todos, para segundo y tercero, pero los de segundo que están en proceso, después vamos a tener un trabajo práctico sobre estos temas, porque los tengo que evaluar yo. Es decir, no los evalúa el profe de segundo, sino, es decir, siempre el de tercero va a evaluar a los segundos. ¿M? Es así. Cada escuela es distinta, en otras escuelas es totalmente distinto, pero bueno, acá decidieron eso. Bueno, vamos primero, la expansión ultramarina por eso se refiere a las potencias marítimas europeas que salieron en el siglo XV, después de Colón, a conquistar territorios de ultramar, como se decía, ¿no? Los territorios que estaban más allá del océano Atlántico. Pero según la historia, hay distintas leyendas de gente europea que habitó América o que descubrió América antes que Colón. Eh, no sé si el año pasado lo llegaron a ver. Hubo una civilización muy antigua que, bueno, se puede ver en muchas películas, es una civilización Los casi vikingos. mítica. Eso, los vikingos, se considera que habrían descubierto América antes de Colón. Lo que pasa que, bueno, como después los vikingos desaparecieron, la historia esa quedó como perdida en el tiempo. Supuestamente se descubrió que allá por el siglo X, es decir, hace más de 1000 años, los vikingos llegaron a lo que ahora es el norte de Norteamérica, es decir, vendría a ser lo que ahora viene a ser Canadá, toda la costa Sí, lo sé. atlántica. Sí, Sí, que llegaron 500 500 años años antes, antes, claro, o una cosa 500 así era. años antes de Colón, llegaron a América. Los vikingos eran originalmente un pueblo de lo que ahora es Dinamarca, y eran un pueblo muy conquistador, se manejaban mucho en los mares, y llegaron a lo que ahora es Islandia, Groenlandia, todo ahí cerquita del Polo Norte, y se considera, también hay pruebas, de que también estuvieron en el norte de Norteamérica. Entonces habrían sido los primeros europeos en llegar a América, a pesar de que, bueno, la historia oficial lo nombra siempre a Colón como el primero de todo. Y lo que se descubrió después, que fundaron una ciudad que la llamaron Vinlandia, en el norte de Norteamérica, ¿no? En el territorio que ahora es Canadá. Y lo que hacían era comerciar, sobre todo comerciaban pieles eh, con las distintas tribus que había de aborígenes que había en el norte de Norteamérica, justamente. Y aparentemente no se sabe mucho, porque no hay demasiados registros, pero fueron expulsados en poco tiempo por los habitantes de esa zona. Es decir, las tribus originarias que vivían en el norte de América del Norte terminaron expulsando a los vikingos de esa zona que no se pudieron terminar de asentar. ¿Mm? Pero bueno, es una leyenda
que se refiere a que no sería la historia tal como nos cuentan en la escuela, que el primer europeo en llegar a América fue Colón, ¿no? Sino que ya había gente antes de Colón que había descubierto América. Y hay otra leyenda, que esta es mucho más mítica, que por ahí la escucharon nombrar, que es la leyenda de la Atlántida. No sé si escucharon hablar de la Atlántida. Supuestamente la Atlántida era un territorio en el Océano Atlántico que a 1200 años antes de Cristo se hundió supuestamente por un tsunami gigante que hubo en el océano y se hundió y había toda una civilización que desapareció. Nunca se supo si esto es real o no. De esto habían empezado a hablar los egipcios en esa época. Después habló Platón, vieron que Platón era un filósofo griego, daba por hecho que era real, que había existido la Atlántida, y quedó como un territorio así inexplorado. Es decir, no se sabe si es real o no, pero está la leyenda de que también la Atlántida era un territorio ocupado por europeos y que luego de un tsunami quedó bajo las aguas. Pero bueno, nunca se encontró ningún rastro que hiciera creer que eso fue verdad. Lo de los vikingos sí, sí fue verdad. Pero bueno, eso sería toda la historia anterior, ¿no? Los mitos y leyendas, porque la historia también se compone de mitos y de leyendas, ¿no? Aparte de la historia oficial. Que serían qué pasó en América antes de la llegada oficial de Colón y del resto. Bueno, vamos a ver qué pasaba en Europa antes de la expansión ultramarina, antes de que las potencias decidieran salir a conquistar América. Eh, ¿Se acuerdan que la Edad Media, que abarcó 1000 años, eso supongo que lo vieron en segundo, la Edad Media es un periodo que abarca, vieron desde la caída del Imperio Romano de Occidente, en el siglo V, hasta el siglo XV, abarca 1000 años de historia, y a su vez se divide en dos periodos, la Baja Edad Media y la Alta Edad Media, que es la última. No sé si vieron algo de esto el año pasado. La Edad Media, la Baja Edad Media, la Alta Edad Media, ¿no? No, no, yo no me acuerdo. Bueno, bueno, la Edad Media, que es este periodo que abarca 1000 años de historia, se divide en dos. La Baja Edad Media, que son los primeros siglos, y la Alta Edad Media, que ya es el final, que es como el vínculo entre la Edad Media y luego lo que viene después, que es la Edad Moderna. Eh, Durante la última etapa de la Edad Media, es decir, desde los siglos XII y XIII, se van a producir una serie de eventos que van a desembocar en lo que se llama la expansión ultramarina. ¿Se acuerdan que esto lo vimos? Me acuerdo que el primer día que nos encontramos, que hicimos como un repaso muy general sobre segundo, sobre temas de segundo, y hablamos del sistema feudal, ¿se acuerdan? Que justamente era el sistema económico que dominaba en esta época, en la Edad Media. Y habíamos hablado, ¿se acuerdan que el sistema feudal era que había reyes, los reyes les daban a determinadas personas nobles de la corte, le daban territorios. Estas personas eran consideradas, llamadas los señores feudales, y tenían campesinos trabajando en estos territorios. Eran como, podríamos decir ahora, terratenientes, gente que tenía muchísimas extensiones de tierra, que se las había dado el rey, y tenían gente trabajando para ellos. Estos campesinos, que se llamaban vasallos, no podían irse a otro lado, es decir, trabajaban en la tierra de su señor y tenían sí o sí que trabajar ahí, no podían irse, eran casi como esclavos. Y de todo lo que trabajaban le tenían que dar una parte de las cosechas a su señor. Se estima que de una semana que trabajaban, obviamente la gente en esa época trabajaba los 7 días de la semana sin parar, de una semana de trabajo le tenían que dar el equivalente entre 3 y 4 días, es decir, la mitad, al señor feudal. Y la gente vivía así, el campesino, el vasallo, vivía así, sin poder salir de su situación. Y esto dura durante 1000 años. Ya cuando termina la Edad Media, en los siglos XII, XIII, empiezan a producirse fenómenos de que determinadas personas, determinados campesinos, salen a las afueras del feudo y se dedican al comercio, al trueque y a
comprar y vender cosas. Y se van a ir a las afueras de la ciudad en unos lugares que se llaman burgos. Es decir, eran los mismos campesinos, algunos campesinos que tenían alguna actividad, que eran artesanos, que fabricaban algo, que fabricaban y después se iban a las afueras para vender y para sacar unos pesos, digamos. Esos lugares de afuera, de que estaban afuera de los feudos de esa época, se llamaban burgos. Y de ahí viene la palabra burgués. Empezó ahí la palabra burgués. ¿Qué era lo que hacían estas personas en los burgos? Eh, Comercializaban el excedente de producción, es decir, fabricaba alguien, no sé, un artesano que fabricaba eh, vasijas de cerámica, por ejemplo, un alfarero, en ese momento la alfarería era una profesión así importante, fabricaba más canastos de los que usaba con su familia, entonces lo que le sobraba iba al burgo y los vendía. Otro fabricaba mesas, qué sé yo, otro fabricaba algún tipo de ropa, de vestido. Estaba la cestería en ese momento, se fabricaban cestos, así como de mimbre, y lo que sobra fabricaban de más y eso lo iban a vender. Con eso subsistían. Entonces ya ahí va a haber un cambio porque aparece un grupo de personas con un nivel de vida un poquito mejor que el campesino raso que había en el periodo anterior. Es decir, gente que eran campesinos o eran pequeños artesanos y que salían a vender. Eh, Esas primeras personas que comerciaban en los burgos luego iban a constituir lo que se llamó la burguesía, que iba a ser una clase social muy importante. Y ahí en los burgos, en estas afueras de la ciudad, aparecen determinadas profesiones que van a cambiar un poquito la historia de la Edad Media. La gente compraba y vendía, pero no existía en ese momento en Europa, no existía el dinero. Lo que había era el trueque, es decir, una persona vendía, no sé, una vasija de barro y le pagaban con animales o le pagaban eh, con una silla, es decir, había un intercambio, pero el europeo en esa época no conocía el dinero. Y más o menos en esa época hay un comerciante italiano que por ahí escucharon de nombre que se llamaba Marco Polo. No sé si lo escucharon nombrar a Marco Polo, que era un expedicionario. Era un expedicionario veneciano que fue el primero que con su familia llegó a China. Y ahí, bueno, formó parte de la corte de Kublai Khan, que era como el gran líder de China de esa época. Los chinos, que estaban muchísimo más adelantados que Europa en esa época, ya hacía muchos siglos que habían inventado el dinero, como lo conocemos ahora, el papel moneda. Es decir, en Europa ni siquiera se conocía el papel tampoco. Los chinos ya tenían billetes. Marco Polo, cuando vuelve a Europa, viene con esa novedad, ¿no? Del dinero. Y ahí ese es un cambio fundamental en Europa, porque se pasa del trueque, de intercambiar un bien por otro, a utilizarse el dinero. Y ahí aparece un grupo de personas que se van a dedicar a prestar dinero a los comerciantes que necesitaban para algo. Es decir, ya no solamente va a existir el trueque en los burgos, el que te den vender una mesa y que te paguen con un cesto de madera, con un cesto, con una vasija, sino que uno va a poder vender algo y que le paguen con dinero. O conseguir dinero para a su vez comprar algunas cosas que necesita para producir sus productos justamente. Y estas personas que se dedicaban a prestar dinero, los primeros prestamistas que aparecen en esa época, estaban en los burgos sentados en bancos. De ahí surge que esta gente, como estaban sentados en bancos prestando plata, se los empieza a llamar banqueros, que es la palabra que subsiste hoy, y el lugar donde se presta plata todavía hoy se sigue llamando banco. La palabra banco viene de que en esa época los primeros bancos que había en la historia eran bancos de verdad, bancos de plaza de verdad. Y si alguien, por ejemplo, eh, si alguno de estos banqueros estafaba, porque siempre hubo estafadores, eh, prestaba plata y después cobraba un interés demasiado usurario, qué sé yo,
la gente iba enfurecida y lo atacaba al banquero y le rompía todo lo que tenía, le rompía el banco donde trabajaba, ¿no? Y de ahí surge la palabra bancarrota, ¿no? Cuando uno entra en bancarrota, que quiere decir que está fundido, viene de ahí, de la costumbre que tenía la gente de romperle el banco a la persona, al prestamista de la época. Bueno, y eso va a cambiar, ahí aparece por un lado, de a poquito, ¿no? Este proceso se da a lo largo de 200 años, los burgueses van a tener cada vez más poder porque van a tener un nivel de vida cada vez más alto, y los banqueros se van a establecer. Ya va a llegar un momento que los banqueros ya no van a trabajar en un banco de una plaza, sino que van a abrir una institución eh, para atender al público y prestar dinero a cambio de un interés, ¿no? Y aparece una familia muy famosa de banqueros que se llaman los Medici, que por ahí los habrán escuchado nombrar en el año pasado. Los Medici, que era una familia italiana, van a ser una de las primeras familias ricas de Europa, sin ser de la nobleza. Es decir, va a aparecer una nueva clase social. Hasta ese momento estaban los reyes, los nobles, que eran los protegidos de los reyes, eh, eh, y los eran pobres. Eh, en esta etapa, en la última etapa de la Edad Media, va a aparecer una clase social que eran antiguos campesinos que se enriquecieron, que se habían hecho ricos, justamente trabajando como artesanos o trabajando como banqueros. ¿Mm? Los Medici son el primer caso de una familia que se enriquece sin ser de la nobleza, una familia eh, pobre que a lo largo de las generaciones va a terminar a ser una de las familias más poderosas de Europa. ¿Mm? Y este va a ser un cambio. Y posteriormente muchos burgos se van a transformar en las primeras ciudades modernas. Por ejemplo, una de las más antiguas es la ciudad de Flandes, donde aparecen los primeros bancos importantes, y todo lo que ahora es Francia, el norte de Francia, Bélgica, Suiza, Holanda, vieron que en Suiza están todos los bancos, eh, van a ser los primeros burgos importantes. Es decir, los burgos esos se van a transformar en las primeras ciudades modernas, digamos. Es decir, va a ser como un puente entre la época antigua, la época de los caballeros medievales, y la época moderna, parecida a la que conocemos hoy. En este periodo se va a acabar una etapa y va a comenzar lo que hoy conocemos como el capitalismo. ¿Mm? El capitalismo, que es el sistema económico en el que vivimos, va a empezar acá, sin llamarse capitalismo todavía, pero la idea de que el eje ya no lo va a tener el rey, que tiene el poder, no lo va a tener el tipo que tiene grandes extensiones de tierra, ni qué sé yo, sino el poder lo va a tener el que tiene plata, el que tiene dinero, ¿no? Entonces va a cambiar, va a aparecer una sociedad más parecida a la nuestra, a la que conocemos hoy nosotros. Eso por un lado. Y después van a pasar otra serie de cosas que, claro, la población siempre va aumentando. Imagínense que ya en el siglo XIII, XIV, no había la misma cantidad de gente que había en el siglo V. Entonces, este sistema feudal de campesinos y señores feudales se va a ir agotando. ¿Por qué? Porque los terrenos cultivables en Europa tenían limitaciones. Al aumentar la población, llega un momento que no dan abasto. Es decir, eh, por más alimentos que producían esas tierras, ya va a llegar un momento, a partir del siglo XIII, siglo XIV, que no alcanza para alimentar a toda la población. Había mucha gente y no había suficiente alimento, suficiente producción de alimentos. Eso es lo que va a generar también la necesidad en muchos países de buscar territorios más allá de su lugar, ¿no? Para conseguir alimentos para la gente, justamente. Es decir, la idea de que los cultivos se agotaban y que había que conseguir mayores alimentos es lo que hace que muchas potencias decidan cruzar el océano y buscar otras tierras, ¿no? Y va a pasar algo en esa época que va a cambiar mucho la historia, que bueno, irónicamente es algo que nos está pasando ahora a nosotros, que es una epidemia. No sé si ustedes escucharon hablar a finales de la Edad Media de una peste que se llamó la peste negra. No sé, porque hubo un montón de películas, solo se escucharon hablar de la peste Sí, negra. profe.
Sí, sí. Sí, sí. El año pasado trabajamos con eso, con Ah, ese tema. sí, Sí, claro. Bueno, vieron que la peste negra, después los médicos la conocen como la peste bubónica, que era una peste que la transmiten las ratas. sí. Eh, Creo Las claro, se que pulgas, llama, por las pulgas, creo. Por eso. por las ratas, por las ratas. claro, Las claro, pulgas por las ratas. en las ratas, sí. Claro, en esa época obviamente no había higiene, la gente no tenía agua potable, obviamente, el que se quería lavar tenía que ir al río, y estaba la costumbre de que en Europa, durante la Edad Media, la gente no se bañaba. La Profe, gente no se bañaba. Sí, la peste negra fue creo que la peste que más muertos tuvo del mundo hasta ahora. La que más claro. fuerte conoce. La diferencia con lo que estamos viviendo ahora es que ahora como las comunicaciones son mayores, se extendió el coronavirus por todo el mundo. La peste negra estuvo solamente en Europa, es decir, no Profe, había una en esa pregunta. época. Mm. Sí. Puede ser que también se expandió muy, muy rápido la peste negra porque en esa época pensaban que los gatos traían mala suerte y los mataban. Claro, en esa época se le echaba la culpa a los gatos, se le echaba la culpa a las brujas Sí, y se le echaba la culpa a los judíos. Es decir, una cosa tremenda, hay que tener la mente de la gente de la Edad Media. Y llegó a haber matanzas de muchas mujeres que eran acusadas de brujas, eh, y los gatos, pobres, sí, de tres cuartos de la población casi, se perdió, se estima, no se sabe bien cuánta población había, pero se estima que fue por lo menos la mitad de la población. Por ejemplo, en la ciudad de París, nada más, murieron 4 millones de personas, es decir, solamente en París. Y se estima que la mitad de la población murió en esa época. Y la peste duró 4 años, por eso es parecido, nosotros ya llevamos casi 2 con esto. Duró 4 años, de 1347 a 1351. Y murió la mitad de la población. La mitad de la población se estima, porque no se sabe exactamente cuánto era la población en esa época. Profe, Eh, sí, le iba a decir que la peste negra duró desde 1337 a mm, 1353, pero usted ya lo acaba de decir, es como claro, nada, nada. claro. Y después hubo rebrotes de la peste negra hasta comienzo del siglo XV, es decir, hasta 1400, una cosa así. Obviamente la gente en ese momento no se lavaba, no guardaba distancia social, la medicina era muy precaria, obviamente, no había nada. Entonces, por eso se extendió, no hubo forma de parar esta peste. Y se llamaba peste negra porque la parte del cuerpo que estaba contaminada se volvía negra. Es decir, una persona por ahí termina con una pierna negra o con el brazo totalmente negro, y era una muerte horrible. ¿Qué dice, chicos, el micro? Ah, el micrófono. El micrófono. No pensé que había un micro, que se iban en un micro. Está bien. Bueno, esta peste, por eso es parecida a lo que estamos pasando ahora, pero bueno, mayor no, está bien. Va a tener una consecuencia positiva para el mundo. ¿Por qué? Porque el tema que tenía la gente, el tema que tenía Europa hasta la peste negra, era la falta de alimentos. Había demasiada población y pocos alimentos. Una generación después ya había muerto tanta gente que los alimentos terminaron alcanzando para todos. Es decir, fue una desgracia espantosa la peste negra, pero lo que produjo fue un cambio económico, porque al morir tanta gente, la poca gente que quedó, se pudo repartir mejor los alimentos que se producían, ¿no? Pero bueno, fue a costa de que muriera la mitad de la población. Y fue lo último que les digo de la peste negra. Fue la única vez en el mundo, en la historia, que se redujo la cantidad de población. Vieron que siempre nace más gente que la que muere, que se mueren 100 personas y nacen 110 a lo largo del tiempo. Acá fue la única vez en la historia que se redujo la población. Es decir, había menos gente que 50 años antes. Eh, Fue la única vez en el mundo que murió más gente que la que nació. Y bueno, como consecuencia de todo esto, como consecuencia del agotamiento de los medios de producción y de la reducción de la población, se va a ir agotando este sistema feudal de a poquito y se va a producir un hecho que es la aparición de los estados nacionales, como los conocemos hoy. Es decir, van a empezar los países como los conocemos hoy. España, Portugal, Francia, Inglaterra, ¿m? Alemania, van a empezar
si bien no con esos nombres todavía, pero van a empezar a formarse. Durante la Edad Media lo que había era reyes, pero reyes muy pequeños. Los reyes no tenían mucho poder. Los reyes eran un poquito más fuertes que un señor feudal, pero había reinados muy chiquititos, se peleaban unos contra otros, se mataban unos contra otros. Y lo que va a surgir luego de la peste negra, a partir del siglo XIV, es la idea de formar países, como los conocemos hoy. Van a empezar como a unirse las distintas casas reales y van a formar los primeros, lo que se llama los primeros estados nacionales. Los reyes que van a sobrevivir van a tener mucho más poder que los reyes medievales, y los que van a ir desapareciendo de a poquito son los señores feudales. Es decir, ese sistema feudal va a ir decayendo, va a ir declinando, y los que sí van a surgir con mucha fuerza son los burgueses, justamente. Es decir, se va a producir ese cambio, que ese cambio dura 200 años. Estaban hasta el siglo XII, estaban los reyes, después estaban los señores feudales y los campesinos. Muchos de esos campesinos de a poquito se van a ir transformando en burgueses. Esos burgueses con el tema que ya vimos de los bancos, del intercambio del dinero y qué sé yo, van a ir ganando cada vez más poder, y ya en el siglo XIV el poder lo va a tener el que tiene dinero, no el que tiene tierras, el que tiene grandes extensiones de tierra. Y entonces va a surgir esta nueva clase social muy fuerte, que es la burguesía, la que había surgido en los burgos. Y ahí va a pasar una cosa, que los burgueses van a terminar participando de las cortes, una cosa que parecía increíble antes en la Edad Media. Es decir, los burgueses van a formar parte de las cortes. Inclusive lo que se va a usar es que los burgueses van a terminar comprando títulos nobiliarios con la plata, cosa que antes era impensable. Es decir, se va a usar que un título de conde, de duque, qué sé yo, se pueda comprar. Familias ricas compraban títulos. Entonces va a surgir como una nueva generación de nuevos ricos, digamos, que van a terminar quedando cerca de los reyes de la época. Por ejemplo, un caso famoso fueron los Medici, que ya les contaba que eran los primeros banqueros que hubo en el mundo, que van a tener una gran relación con los papas. Es decir, los Medici se van a unir con el Vaticano y van a ser los que van a financiar a la iglesia. Entonces, bueno, eso va a producir un cambio. En esa época, ya a finales de la Edad Media, van a aparecer los primeros estados nacionales y van a declinar los feudales, los señores feudales, y la burguesía va a tomar cada vez más poder. Y ese va a ser el paso que va a terminar lo que era la Edad Media, y va a empezar una nueva etapa que se va a conocer como la Edad Moderna, que es lo que viene después de la Edad Media. Y ahí va a empezar la expansión oceánica. Bueno, y va a haber en esta época dos eventos que van a marcar la época a fuego, ¿no? Uno es el humanismo y otro es el renacimiento, que también son temas que están relacionados. No sé si vieron en segundo, porque se ven los dos temas, si vieron el humanismo o el renacimiento, si tienen una idea de qué fue todo eso. ¿Lo llegaron a ver el año pasado? ¿No? Sí, Bueno, profe, yo sí. ¿sí? Sí. ¿Y qué fue? A ver si se acuerdan. Que me acuerde, yo no. La verdad es que lo vi, pero no me acuerdo casi nada. Pero sí, creo que entraban tres factores. Vamos a repasar, a ver lo que era son dos cosas distintas. Una cosa es el humanismo y otra cosa es el renacimiento. El humanismo vendría a ser es una filosofía. Hoy no se entiende, humanismo vendría a ser lo que hoy entendemos como el individualismo. Vieron que si uno dice la palabra individualismo, entendemos lo que quiere decir. Vendría a ser algo así. ¿Qué pasó? Que durante la Edad Media tenía muchísimo poder la Iglesia católica. Y la Iglesia imponía unas normas de conducta muy estrictas, digamos el ascetismo, la pobreza,
la idea de que el ser humano no vale nada, que lo importante es Dios y el ser humano es solamente un siervo de Dios y nada más. Durante el humanismo, es decir, a partir de esta época, se va a producir un cambio en la mentalidad de la gente que va a empezar a decir, bueno, el centro es el ser humano, el ser humano es el centro de la vida, es lo más importante de la vida. Hasta ese momento, todo lo relacionado, por ejemplo, con el cuerpo, era una cosa prohibida en la Edad Media. A partir del humanismo, a partir del siglo XIV, se va a considerar el cuerpo como algo bueno, por primera vez en la historia, y fundamentalmente se va a intentar revalorizar todo lo que venía de las civilizaciones antiguas, sobre todo de la civilización griega y la civilización romana. Vieron que se acuerdan de primero que los griegos y los romanos le daban mucha importancia a todas las artes, a la escultura, a la pintura, y le daban importancia al cuerpo, sobre todo los griegos, vieron la parte física, los griegos que inventaron las Olimpiadas, por ejemplo, como un culto al cuerpo. Eso se había sacado en la Edad Media, donde todo lo relacionado con el cuerpo era algo prohibido, y reaparece en esta época. Entonces hay como un culto al cuerpo, un culto a la humanidad, que la humanidad es como el centro de todo, y esto se va a dar en distintas artes y en distintas ciencias. Aparece esto, la idea del humanismo. Y se le empieza a dar mucha importancia en esta época a los artistas, que estaban absolutamente relegados. Durante la Edad Media a nadie le importaban los artistas para nada. ¿Y qué pasa? Aparecen los burgueses, van a establecer, los burgueses que eran los nuevos ricos, van a establecer algo que se llama el mecenazgo. Es decir, esta gente, imaginemos que los burgueses eran gente que venían de ser campesinos, se habían enriquecido en los últimos años. Entonces necesitaban ser como inmortalizados, necesitaban que hubiera un pintor que les hiciera un retrato, que los pintara como un héroe, que les hiciera un retrato arriba de un caballo, por ejemplo, eh, o que algún poeta les hablara de su familia, de lo que habían logrado. Es decir, querían como establecerse, si bien eran los nuevos ricos, querían parecerse a lo que eran los reyes. Entonces van a establecer el mecenazgo, es decir, gente que tenía mucha plata le va a dar plata a los artistas de la época, a los pintores, a los escultores, con la condición de que los pinten a ellos, de que los pinten, de que los hagan como héroes, así como que limpien la imagen de su familia. Era como un poquito que los tipos querían olvidarse que venían de una familia pobre y decían, bueno, ahora que tenemos plata, queremos que muestren que somos muy importantes. Vendría a ser una cosa así. Los que establecen el mecenazgo, los mayores mecenas de Europa van a ser justamente los Medici, que van a financiar, le van a dar plata a artistas que luego van a ser importantes en la historia. El más famoso fue Miguel Ángel, que hizo la Capilla Sixtina. Vieron, Miguel Ángel fue uno de los grandes artistas de esa época, que va a ser protegido de los Medici. Es decir, los Medici le pagaban los estudios, le pagaban para que pudieran vivir bien a cambio de que los pintaran después, ¿no? Y van a aparecer Luis Miguel. ¿Cómo Luis, Luis Miguel? No, el de la serie. No, no, Miguel Ángel fue, ¿no? Luis Miguel. Miguel Ángel. Eh, para aparecer varios, había uno que se llamaba Petrarca, otro Boccaccio, que van a describir justamente la vida de esa época. Bueno, Boccaccio es un escritor, como todo está relacionado con todo, Boccaccio es un escritor italiano que va a escribir una obra muy importante sobre la peste negra, justamente, que hablamos recién. Una obra que se llama El Decamerón, que es una obra que transcurre durante la peste negra. No solamente bueno, van a aparecer en otras áreas, por ejemplo, muchos mecenas van a financiar no solamente el arte, sino la ciencia. Se le empieza a dar bolilla a la ciencia en esa época que había estado durante la Edad Media, a nadie le interesaba. Los astrónomos de esa época, aparece Copérnico,
Kepler. No sé si se está cortando, a ver, no sé si me escucha, creo que sale entrecortado. Así que ahora vuelvo en un minuto. Ahora vuelvo, ahora me desconecto y vuelvo, porque se está tildando, ahora vuelvo. Dale. Bueno, también estuvo Luis Miguel. También estuvo Luis Miguel. ¿Quién tiró que también estuvo Luis Miguel? Mira el chat. ¿Quién le mandó Uno de Luis los, Miguel a- uno de los filósofos El más mayor. importantes. Luis Miguel acabó con, Luis Miguel. acabó con el coronavirus, Luis Miguel. Exacto. La santista. Me voy a hacer la choco. Cuando caliento el sol. Al Discord, pero ¿cuál de todo grupo? Che, páseme el link, yo no entré todavía. Ah, te lo paso. Déjenlo en la descripción del grupo y ya está. Ah, la Es mierda. verdad, es verdad, déjalo en la descripción del grupo. Igual, Rey, pasaste uno malardo. Si dice charla, Oh, ahí piola, está. música. Acá estoy. Bueno, les decía que los mecenas también financiaban a la ciencia, aparecen astrónomos muy importantes como Copérnico, Galileo, Kepler, que van a ir cambiando la visión del mundo, ¿no? La idea de que la Tierra se mueve alrededor del Sol, el estudio de los astros, bueno, todo eso va a aparecer en esta época. Y sobre todo va a haber un invento, va a haber un montón de revoluciones así tecnológicas, un invento que va a cambiar todo, que va a ser la imprenta, la invención de la imprenta. Hasta ese momento los libros se copiaban a mano, había gente que se llamaban copistas, que eran los que se agarraban un libro y lo copiaban íntegro, porque no había otra forma de transcribir. Entonces, antes de la imprenta había muy poquitos libros, porque era muy difícil hacer un libro, y entonces la gente que sabía leer era muy poquitita, eran muy pocos los que sabían leer y escribir hasta hace 500 años. Con la invención de la imprenta se va a popularizar la lectura y va a haber un cambio en la mentalidad de la gente, porque va a haber cada vez más libros y la gente va a empezar a aprender a leer y escribir, ¿no? Entonces va a ir cambiando eso la mentalidad de las personas. Es distinto una persona analfabeta que alguien que conoce un poquito más del mundo. Bueno, eso va a ser el humanismo. Sí, Y el Renacimiento, sí, Juan Cruz. que empezaron a imprimir las Biblias y todo eso. Las Biblias, claro, el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Y después se empezaron a imprimir de a poquito. Las primeras, todo lo que se imprimió en los primeros años de la imprenta, tiene un nombre que son incunables, son libros que por ahí tenían 2 o 3 ediciones nada más. Entonces, ahora la mayoría están perdidos y otros los tienen en los grandes museos y qué sé yo, porque no es como ahora que se hace un libro y se hacen, qué sé yo, 10.000 copias. Ahora es fácil, ¿no? Pero en ese momento era muy difícil porque la imprenta se iban intercambiando las letras, eran moldes, ¿no? Y se iban armando, pero despacito, costaba muchísimo igual hacer un libro. Pero bueno, después se fue mejorando la técnica y se fue imprimiendo cada vez más. Pero la invención de la imprenta va a cambiar, porque ya va a ser un mundo que está rodeado de libros, ¿no? A diferencia de la Edad Media, que era un mundo supersticioso, la Edad Media era un mundo la gente agarraba una peste y le echaba la culpa a los gatos o a las brujas, es decir, había otra mentalidad distinta. El ser humano va a cambiar en ese momento, se va a venir como más culto, va a entender mejor el mundo, va a interpretar, le va a dar más bolilla a la ciencia, una cosa así. No sé si eran bobos, pero bueno, eran gente que no tenía la menor educación, no había escuelas, no había nada. En esta época van a empezar las escuelas también, en el mundo, van a empezar las primeras universidades en Europa. Bueno, y el otro evento que hay es el Renacimiento, que es de la misma época, pero el Renacimiento está más relacionado a las artes, ¿no? El humanismo abarca todo, la filosofía, la literatura,
la física, pero el Renacimiento está relacionado con la pintura, la escultura, y ahí aparecen también distintas figuras como Miguel Ángel, ¿no? Que Miguel Ángel hizo una escultura muy famosa que es el David, hizo, no sé si vieron, hay un cuadro muy famoso que hay como dos, sí, Luis Miguel, justo. Ahora es más famoso Luis Miguel que Miguel Ángel, ¿no? Pero bueno, vieron que hay una escultura que hay como, está Dios con Adán y están los dedos así que se van acercando, eh, que es una escultura, Sí. pero una pintura muy famosa. Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina también, es decir, y eran protegidos de los Medici, justamente. Después va a haber otro muy famoso que es Leonardo da Vinci, que va a ser la Gioconda, va a ser la Última Cena. Después está Rafael va a pintar más bien pinturas religiosas, vírgenes. Pero bueno, todos esos van a formar parte del Renacimiento. Parece que sí. Miguel Ángel, bueno, tardó años pintando el techo de la Capilla Sixtina y se peleaba con el Papa, que era Julio II. Había como hay muchas películas sobre eso, ¿no? Por un tipo bastante irascible. Por ejemplo, cuando pintó la Capilla Sixtina, el tipo había pintado un montón, estuvo como 6 años pintando, y había pintado los ángeles y qué sé yo, y estaban desnudos los ángeles. Y el Papa se ofendió y los hizo tapar, les hizo poner como unos calzoncillos a los ángeles, y Miguel Ángel se volvió loco, porque justo después de 6 años de pintar le vinieron a cambiar lo que había pintado, ¿no? Bueno, esas cosas que pasaban. Las estatuas también, claro, por eso. Eh, pero bueno, hubo una revolución, ahí sí se acaba definitivamente la Edad Media y empieza como una etapa totalmente distinta, ¿no? de la civilización. Que es lo que se conoce como el humanismo y el Renacimiento, y aparece lo que es la Edad Moderna, lo que se conoce como la Edad Moderna, que es una sociedad ya más parecida, digamos, a la nuestra. Bueno, y finalmente, ya para ir como al último tema de hoy, las potencias marítimas, que van a ser sobre todo España y Portugal, se van a lanzar a conquistar territorios desconocidos, ¿no? Eh, que en principio era por cosas económicas, ¿vieron? No vamos a hablar de Colón, porque bueno, la historia ya la conocemos, y la idea original que tenía Colón era justamente llegar a la India, comerciar con la India. Como en ese momento estaba bloqueado el paso por tierra, decidir por el otro lado, pensando, creyendo que la Tierra era redonda. Por eso Colón, vieron que nadie quería ir originalmente en el viaje con Colón, termina reclutando a presos y a gente así de bajo nivel, de baja calaña, porque eran los únicos que aceptaban viajar con él, porque en ese momento se pensaba que la Tierra era plana y que si se iba por el otro lado, se iba hacia el este, se iba a llegar al precipicio, al fin del mundo, y se iban a caer los barcos, ¿no? Pero bueno, por eso finalmente Colón llega a América y piensa que está en la India, entonces a la gente que vive en América le llama indios, porque pensaban que estaba en la India. Colón murió creyendo que había llegado a la India, nunca se dio cuenta que había descubierto un continente nuevo, ¿no? Por eso América se llama América en homenaje a otro que hubo después que se llamaba Américo Vespucio, que fue el único que se dio cuenta que había un nuevo continente. Pero bueno, la expansión ultramarina es justamente eso, ¿no? Las grandes potencias que salen a, a conquistar tierras desconocidas. Y ahí se va a producir algo que creo que nombramos el otro día, que es el Tratado de Tordesillas, que es súper importante, donde España y Portugal se van a dividir el continente, las tierras que conquisten, ellos no sabían que era un continente nuevo, no sabían bien qué era lo que había del otro lado del océano, pero hacen como una línea imaginaria en los mapas de la época y deciden que todo lo que hay desde esa línea hacia el este le va a quedar para España, y lo que hay de esa línea hacia el oeste va a quedar para Portugal, ¿no? Por eso en Sudamérica todo lo que es Brasil es lo que está de esa línea hacia el lado del oeste que pasó a ser una colonia portuguesa. Entonces en la expansión ultramarina justamente estas potencias van a salir
a conquistar todos estos territorios inexplorados hasta la época. En ese momento era como ir ahora a la Luna, una cosa así, o a Marte. Vieron que ahora se mandan sondas a Marte, qué sé yo. En esa época era lo mismo, más o menos. Así que bueno, vimos muy rápidamente como un pantallazo de todo lo que era final de la Edad Media y hasta el comienzo de la Edad Moderna. Yo les digo lo que me mandó la escuela, que es para el día de hoy era Europa antes de la expansión ultramarina, que es lo que vimos, el humanismo, el renacimiento y la expansión ultramarina. Así que bueno, esos serían los temas de hoy. Les recuerdo que a los que... bueno, perdón, ¿se acuerdan que yo les había subido material? De esto hay bastante en el Classroom. Yo después le voy a subir más, pero ya les había subido antes, tienen bastante de lo que hablamos hoy, tienen subido en el Classroom. En la próxima, que vamos a seguir con los temas de segundo, vamos a hablar ya del descubrimiento de América, de lo que vino luego, que fue toda la conquista de América, de las civilizaciones que ya existían acá, los mayas, los aztecas. Y vamos a ir un poquito más a lo nuestro, como la materia nuestra es historia argentina, vamos a ir a la fundación de Buenos Aires, a los primeros años de Buenos Aires, la creación de los virreinatos, que eso es lo que estábamos viendo el otro día, y bueno, y llegaremos hasta ahí. Así que eso sería la próxima clase, que sería el martes 4 de mayo. Y después el 18 de mayo ya veríamos lo último de segundo y ya retomamos después con tercero. Por eso, la idea sería hacer así, es decir, que daría hoy y 2 clases más para repasar lo de segundo. Luego los que quedaron en proceso van a tener un trabajo práctico. Para los que llegaron un poquito más tarde, les cuento que para la escuela nos dijo que, bueno, los profes de tercero tenemos que evaluar a los que quedaron en proceso de segundo. Así que por eso estamos repasando lo de segundo justamente. Y bueno, y hay los que ya probaron segundo, que se deben estar aburriendo ahora. Después, como dijeron, si quieren que avancemos con otros temas para hacerlo un poquito más rápido, haciendo clases así semanales, eso me lo van diciendo y lo vamos arreglando, para que no nos quede tan cortito después los temas de tercero. Así que bueno, no sé, son 10:30, no sé si... claro, después me avisan, perfecto. Vayan leyendo los que deben... el trabajo práctico va a ser solo para los de segundo que están en proceso, los que ya aprobaron no. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una consulta? sí. A mí me quedó solamente un TP del año pasado de segundo y yo no sé si mandaron información de quién debía la materia o no sé si soy el único que no sabe si la debe o no. A mí me quedó solo un TP, no sé si la debo. Claro, no, la cosa es así. Nos dijeron que nosotros, es decir, los profes de tercero, tenemos que evaluar a los de segundo, lo que estaría bueno, y dijeron en la escuela que nos iban a pasar la lista de todos los que quedaron en proceso, no me Listo, pasaron se la van a nada. pasar ustedes. No, pensé No, que nos pero la iban a pasar a nosotros y que ya la habían pasado, por eso estaba medio confuso. no, el tema es que yo no tengo ni idea quién está en proceso y no. Si ustedes me quieren ir Claro. avisando, porque en el caso que deban un TP de Sí. última, me mandan ese TP y listo, y yo lo evalúo, Sí, no hay problema. yo tengo un TP y sigo en la clase. Dígame usted y yo no tengo ningún problema en mandarle ese TP. Lo hago y se lo mando. Claro, si quedaron con algún TP pendiente con el profe, yo no les quiero tampoco cambiar lo que venían viendo con el profe del año pasado. Claro, no, sí. Si tienen algún TP me lo mandan, sí, más allá de Bueno, estos listo. temas que... Sí. Listo. Dale, Sí, porque yo no sabía eso, entonces estaba escuchando y no tampoco le quería interrumpir, pero no tenía muy entendido Claro. eso. Y la iban a usar ustedes o no iban a avisar a nosotros. Por Claro, eso. claro. Como no me había llegado No. ningún mail, nada. Sí, está medio desorganizado todo porque, Claro, sí. porque por ejemplo, en otras escuelas los profes de segundo siguen evaluando a sus alumnos. Acá es Claro. medio raro porque yo en realidad, en vez de dar los temas de tercero, Le tengo piden que a darlo de ustedes, segundo. claro. Piden a Es ustedes medio que complicado. no. Y encima no los conozco, ¿vieron? Así que, no, si deben TP y todo, me van avisando a través del Classroom y sí. Sí, yo no me acuerdo muy bien cuánto era. Me parece que eran 13 TPs que habían entrenado en todo el año y yo tenía 12, me parece. Era así. Y no me había avisado si me la llevé o no, entonces por eso le pregunto. Pero bueno.
No, en ese caso sí, y si les sirve para los demás, si deben algún TP, pero ya está hecho, ya se los había mandado el profe, sí, envíenme eso a mí. Si no les voy a mandar encima más TP, pues se vuelven locos. Sí, Claro. los que quedaron debiendo, si me los mandan a mí, yo los voy corrigiendo, sí. Listo. Hacemos así. ¿Se lo mandamos por email, profe? ¿Le parece bien? O al Classroom, ¿O al Classroom? Listo. lo suben al Classroom, sí, lo van Listo, subiendo listo. y como prefieran. Muchísimas gracias, profe. Bueno, chicos, ya está, por hoy ya pasó 1 hora, no sé si alguien quiere decir algo más o vamos cerrando acá, ¿no? Bueno, así que avanzamos 2 clases más con segundo y después ya sí nos metemos con nuestros temas y bueno, cualquier novedad me dicen. Si quieren hacerlo todas las semanas o así me van avisando y bueno, listo, por ahora en principio nos vemos en la próxima. ¿Les parece? Dale, bro. Bueno, chicos. Dale. Sí, profe. Chau. Chao, nos vemos. Chao, nos Chao, vemos. profe, nos vemos. Dale, profe. Chao. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao.